Ok, bueno, ¿cómo empezar? Literalmente estoy perdido. Siendo las 11:06 de la noche, acabo de terminar de leer un libro para nuestro primer corte de la clase de comunicación escrita y lectura. Eh, Empecé a leer este libro como parte pues, del trabajo. Se llama Nada, de la autora Jane Teller. Un libro reconocido mundialmente, pero a la vez también criticado y prohibido en muchos países, colegios y bibliotecas y tiendas de libros, por supuesto. Principalmente empezando que van a haber spoilers, por supuesto, en el video, así que espero que seas consciente de lo que estás viendo. Si es el profesor, ya lo sabe, ya conoce el libro, él juzgará. Entonces, empezando el resumen de este libro, soy consciente de que el libro me dejó mirando para dos direcciones completamente diferentes, me dejó preguntándome qué está pasando con la niñez en algunas partes, porque sinceramente a los 14 años yo hacía cosas muy diferentes a esas, definitivamente. Empezando con que nuestro protagonista se llama Agnes, es una chica que se encuentra ubicado en una península llamada Turing, en un país de primer mundo. Unos países que, por supuesto, yo creo que no se encuentran mal, ni económicamente, ni problemas sociales o algo así. Creo que el único problema de también que están podría ser el aburrimiento. Lo considero demasiado. Entonces, por fuera de esto, el libro empieza con una palabra, con un compañero diciendo unas palabras. El compañero se llama Pierre Antoine. Y en la primera clase, empezando un corte o un semestre estudiantil, dice, nada importa. Y uno queda como, ¿nada importa de qué? Es decir, nada importa, tanto decir que nada tiene sentido, porque nada vale la pena realmente, empieza a generar que se devuelvan un montón de cosas en la cabeza de sus compañeros, tanto así que intentó arrastrarlos indirectamente a llegar a pensar lo mismo y hacer lo mismo que hizo él, abandonar el colegio y dejar de seguir ese camino, simplemente por creer que sus vidas no tenían sentido. Y por eso no vale la pena pelear por avanzar en la vida. Estas palabras produjeron que los compañeros de Agnes, los 20 compañeros, empezaran a hacer cosas de dudosa moral. Diría yo que empezaron de una manera leve, yo no pensé que el libro fuera a encaminarse tan feo después. Empezaron con la idea de querer bajar a Antoine del árbol, porque ya el coraje no les daba para más. Les molestaba ver a Antoine de esa manera y les incomodaba, se notaba. Asimismo, Antoine seguía repeliéndolos más, con su nada tiene sentido porque nada importa, lo da. El caso es que esto produjo que ellos hicieran un plan a partir de una de las compañeras. Ella dijo, en pequeño plan que no se menciona hasta un poquito más adelante, un capítulo después de que se mencionó, que empiezan a amontonar un montón de cosas que tienen significado para ellos, para hacerle caer en cuenta a Antoine que las cosas sí tienen significado, de algún modo. Esto produjo que se fueran como que fueran entregando cosas de bastante significado para cada uno de los estudiantes o compañeros que tenía Agnes dentro del salón. Empezaron con unas sandalias, un balón de fútbol, tal vez unos pendientes, cosas no tan valiosas. Valiosas en el sentido, pues uno dice que no vale tanto unos zapatos porque puedes ahorrar y comprarte unos zapatos más adelante, pero sí me hago entender. Las cosas fueron apretándose cada vez más, que iban pidiéndose más cosas y cada vez se iba notando que las personas, nosotros, empezamos a ser más crudas cada vez que intentamos probar un punto. Y literalmente somos muy, perdón la palabra, muy mierdas. Cuando nos encontramos contra la pared o cuando nos encontramos muy presionados para intentar probar que las cosas son como nosotros las vemos. Entonces empezaron a hacerse cosas de más dudosa moral, hasta el punto de empezar a meterse con un certificado de adopción, con una bandera de significado, yo supongo que es un significado grande para cualquier persona que sea bastante patriota, una bandera de su país o que tenga familiares o el papa que sea muy patriota. Si toma la bandera de su hogar,
y la mete en un juego de niños, pues se puede tener repercusiones familiares. Mm, Al punto de meterse, la parte más fea para mí, sinceramente, meterse con el hermano muerto de una de las compañeras de Agnes del salón. Literal, fueron a un cementerio a desenterrar a una persona porque tiene bastante significado para otra persona y la fueron a colocar al montón. No solo eso, cogieron a otra persona, la sacaron de su ataúd, arreglaron para que no se notara que sacaron a esa persona y fueron también a colocarla en el montón. Junto a eso se llevaron a una mascota, una perrita. Esto no solamente me jodió de esa manera, sino me jodió también lo que vino después al llevarse a la perrita a un lugar. Mataron a la perrita. Simplemente, bueno, no simplemente, perdón. Yo entiendo muy bien que meterse con las religiones de otras personas es algo muy duro, porque otras personas, y con cada religión diferente, hay que aprender a respetar como esa variación racial y también de conocimientos que tiene la humanidad, por todo donde lo veas. Entiendo que fue bastante extremista al pedir que asesinaran a una mascota simplemente por haber orinado encima de un símbolo bastante importante para su religión, pero bueno, el caso. Después de todas estas cosas, cada vez se pusieron más y más intensas, hasta el punto de quitarle un dedo al guitarrista, que es algo muy importante para tocar pues, un instrumento. Aunque admito que hay gente que toca con los pies, así que no habría mucho problema que aprenda a tocar con otra parte de su cuerpo. Eh, Viéndolo así, me llegué a asustar porque dije qué tan malos somos los humanos hasta el punto de que nos comportamos salvajes. Volvemos años atrás, milenios atrás, a nuestros comportamientos más antiguos y bárbaros, solamente para demostrar algo. Al final, cuando Antoine, perdón, al final cuando Agnes tiene que buscar a Antoine para ayudarle a solucionar el problema de que evitar que todos se terminen matando, eh, Agnes termina metiendo a Antoine en la situación más estúpidamente peligrosa que puede haber, meterse en ese grupo de personas que están locas ya de remate y termina golpeado completamente, una paliza completa. Si yo diría que casi murió o murió después de eso, después de la paliza, murió desde la paliza, quién sabe. Lo que sé es que después de esto, las cosas, el significado que tenían, en menos de nada fueron desaparecidas por llamas. Al día siguiente, no cayeron en cuenta que dejaron a un niño completamente golpeado del lugar donde que estaban llamas. Y asimismo, el niño también perdió la vida. O sea que no solamente se fueron vidas de mascotas, seres vivos domésticos, sino que también se fue la vida de una persona, pero también no es por nada, pero se lo buscó. Se metió con las mentes débiles de niños de primer mundo, que tienen unas vidas bastante aburridas de lo seguras y simples que son, que hasta terminó dañándoles la cabeza, al punto de terminar generando su propia muerte. Siendo sincero, es un buen libro. Como padre de familia, no lo soy, pero sé que sería, sería terrible. Aunque como estudiante de primer semestre de Universidad de Ingeniería Civil, admito que sería catastróficamente divertido ver cómo los niños empiezan a preguntar a los papás cada cosa y preguntarle qué pasaría si. Los niños siempre son así, yo sé. Aún siendo así con 18 años, yo sigo preguntando por todo. Y darle a un niño este libro es darle un arma al mono, literal. Te va a bombardear con un montón de preguntas. O tal vez termine dañándose la cabeza. Es algo que no lo considero mucho, pero es una obra literaria bastante buena, a pesar de lo cortica. Hubiera querido más caos, eso sí. Considero que en primer mundo, digo, perdón, en esta parte del mundo las cosas hubieran pasado muy diferentes, criticando lo que hizo la autora. A pesar del libro ser muy bueno, yo considero que no cabe en la cabeza de todo el mundo, porque hay formas más simples de solucionar las cosas. Siendo sinceros,
La parte que me mencionó de que los profesores o sí, los encargados del colegio donde estudiaban estos niños, Agnes y su grupo de 20 compañeros más, tenían un encarga o como un tutor que era demasiado ignorante de la situación que pasaba con los niños. O sea, los dejó pasar. Y sinceramente la parte del educador en esta situación es bastante importante para evitar estas catástrofes. Pero igual, no me puedo quejar demasiado porque aún así estén los profesores, de todas maneras van a haber catástrofes. Pero mm, el mensaje que me dejó en el autora, para mí, me hizo preguntarme sobre el comportamiento del ser humano. ¿Hasta dónde podemos llegar para probar nuestro punto de vista? Un montón de cosas que tienen significado. Y hay un montón de cosas que para nosotros tampoco tienen significado. Así somos nosotros. Le ponemos significado a lo que queremos poner significado. No lo compramos ni lo vendemos. El significado se lo otorgamos nosotros. Un sentimiento se podría decir. Y bueno, hablando de crítica, diría que no es más que como pensar en que el libro o sea, que las personas, los tutores, profesores, lectores, no debieron como cancelar tanto este libro porque nos hace pensar demasiado de verdad que estamos haciendo como padres, como jóvenes, como profesores y también como seres humanos al pensar en cómo nos comportamos en todas las situaciones. Y nunca, esperar que nunca tengamos que llegar hasta ese extremo de, de querer matar a alguien simplemente por probar el punto. Milagrosamente, pues hay leyes ahorita. Gracias a eso no creo que la humanidad no ha perdido la cabeza y es algo que se agradece de parte de la sociedad actual. Y bueno, esa fue mi resumen, mi crítica y pues lo que me dejó la autora sobre el libro Nada. Espero, profe, y las personas que vean este video les guste. Sinceramente, me costó mucho leerlo porque cada vez sentía que me apretaba más y más y más, pero de todas maneras me seguía gustando más y más y más. Así son los libros. Bueno, muchas gracias y espero seguir después subir algún otro video sobre otro libro.